Listo. Bueno, hoy día vamos a empezar la clase entonces, la parte de programación con respecto a lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ver cómo hacer lo que es la normalización, la tokenización, los stop words, ¿no? Steaming, lematización, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer esto, eh, lo primero que ustedes necesitan tener es instalado Python. Entonces, ¿cómo yo puedo instalar Python? Bueno, es bastante sencillo. Simplemente van a la página de Python y, bueno, lo descargan directamente de aquí, ¿no? Ya sea que sea una Mac, una Windows o un Linux, ustedes pueden descargarlo y directamente ya pueden tenerlo, ¿no? Una vez lo instalan, que es siguiente, como cualquier otro programa, ya pueden utilizar lo que es los comandos, ¿no? Por ejemplo, Python 3, version, me dice qué versión de Python estoy utilizando, ¿no? Para mi caso, yo estoy usando el 3.14, ¿ya? Pueden usar ustedes cualquiera, no hay ningún problema. Lo ideal, mejor siempre, arriba del 3.10, ¿ya? Entonces, una vez ustedes instalan Python, ya todo lo demás es directamente en código, ¿no? ¿Cómo se hace entonces todo este tema? Simplemente lo que voy a hacer es, por un tema de practicidad, puedo abrir lo que es un Visual Studio Code, ¿no? Puedo abrir Visual Studio Code y simplemente ir arrastrando la carpeta que voy a utilizar, digamos. Por ejemplo, que bueno, básicamente es una carpeta vacía, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona este tema de lo que vamos a ir haciendo? No sé si ustedes se recuerdan, en la diapositiva número 2 de la clase 2, tenía esta pantalla, ¿ya? Que no lo expliqué en clase porque no habíamos visto todavía el tema de código. Pero aquí ustedes tienen, que ya se los envié también al grupo, tienen la opción para ver cuáles son los pasos, primero que nada, para tener el ambiente, ¿no? Entonces, mínimo, deberían tener Python 3.8. Recomendación, pueden usar la misma versión que yo estoy usando, que es la 3.14 o de la 3.10 para arriba, ¿ya? Dependiendo de la versión que ustedes manejen de Python, van a poder utilizar los siguientes comandos, como es Python version, o pueden usar Python 3-version, cualquiera de los dos, dependiendo de la versión que ustedes instalen. Ahora, de aquí en adelante ya es seguir estos pasos. ¿Cuáles son? Creamos primero que nada un entorno virtual, ¿ya? ¿Para qué creamos un entorno virtual? En realidad, cuando nosotros utilizamos Python, nosotros podemos instalarlo Python en nuestra máquina, ¿no? Ahí directamente a la máquina, pero todo lo que es el ambiente, las librerías, todo eso, podemos instalarlo directo en nuestra máquina o podemos instalarlo directamente en nuestros proyectos como un ambiente. ¿A qué me refiero? Eh, si ustedes han programado con Node, es algo muy similar a eso, ¿no? De hecho, ahorita les muestro con ScaliDraw. Aquí está. Básicamente lo que van a hacer es, ustedes tienen aquí su máquina, que sería su PC, ¿no? Su PC. Y aquí ustedes han instalado lo que es Python, ¿no? Python 3.14, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo podría instalar aquí todo lo que es las dependencias, ¿no? Todas las librerías, todas las dependencias, todo mi environment, digamos, ¿no? Todo mi ambiente. Podría hacerlo aquí, pero ¿qué problema tendría al hacerlo aquí? El problema es de que esto funciona quizás para un proyecto, ¿ya? Tenemos nuestro proyecto 1 aquí. Tenemos nuestro proyecto 1 y tenemos nuestro proyecto 2 y tenemos nuestro proyecto 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros instalamos nuestras dependencias de manera global, tendríamos el problema de que puede ser que para el proyecto 1 yo utilice una librería de una versión, para el proyecto 2 utiliza una librería de otra versión, para el proyecto 3 utiliza una librería de otra versión, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo quiera utilizar el proyecto 3 y después utilizar el proyecto 1, quizás tenga conflicto, porque van a tener diferentes versiones de librerías, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Aquí yo estoy usando una librería, ¿ya? Que sea 1.1, digamos. Y aquí también el 1.1. Y aquí justamente, por casos de la vida, estoy usando el 2.0, digamos, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo aquí en mi computadora tengo esa librería que es, por ejemplo, 1.1, digamos, aquí va a funcionar bien. Después este va a funcionar bien aquí. Y este de aquí no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este es 2.0, ¿no? Ah, y entonces lo voy a, esto, como es de manera global en mi PC, digamos, lo voy a subir de versión. Pero cuando este funcione, estos van a dejar de funcionar, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo. Para evitar esto, nosotros podemos crear lo que es un ambiente virtualizado, ¿no? De tal forma que estas librerías ya no se manejarían de manera global, sino se manejarían por cada proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Es justamente creando un entorno virtual. ¿Y cómo creo un entorno virtual? Simplemente colocamos este comando de aquí, ¿no? Tomando eso en cuenta, puedo hacerlo desde aquí o puedo hacerlo también con terminal, por ejemplo aquí, ¿no? Entonces yo me voy a entrar a mi carpeta desde terminal. Listo, ya estoy aquí, ¿no? Ahora, para este trabajo de Python, digamos, tienen dos opciones. Pueden usar, si gustan, un ambiente con Anaconda, se llama, que igual les permite gestionar las versiones de Python, sus librerías, etcétera. O pueden usarlo con Jupyter, ¿no? Con Jupyter, y de tal forma que simplemente usamos un environment, digamos, aquí, ¿no? ¿Por qué no recomiendo con Anaconda? Si bien Anaconda es muy sencillo, o sea, a nivel de interfaz de usarlo, porque tiene una interfaz gráfica y todo eso, Jupyter es mucho más liviano, ¿ya? Entonces, para no tener que hacer algo tan pesado, recomiendo usar siempre Jupyter para este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos en la carpeta donde voy a crear, en este caso, mi ambiente, ¿no? Mi entorno virtual de Python, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Python 3, en mi caso, -m, bemp y bemp, ¿no? Este sería el nombre en sí del environment que se va a llamar. Entonces, si yo le doy Enter, ahí me va a crear su ambiente virtual, ¿no? Ahora, si yo voy a volver a abrir un ratito el Visual Studio Code, si se dan cuenta, en esta carpeta se crea esta carpetita, ¿no? Que es el ambiente virtual de Python, digamos, ¿no? Entonces, todas las librerías que yo vaya instalando, se va a instalar directamente aquí, ¿no? Y así ya no necesito ese, ya no voy a tener ese problema de las versiones también, ¿no? Perfecto. ¿Qué sigue entonces? Tenemos después activar ese ambiente virtual, ¿no? ¿Cómo activamos el ambiente virtual? De la misma forma, donde estamos ahí actualmente, donde hemos creado nuestro entorno virtual de Python, simplemente lo activamos con este comando, que ya sea Windows o en caso de Mac sería este o en Linux también, ¿no? En mi caso sería el segundo, sería source.bemp barra bin barra activate. Y listo. Y si se dan cuenta, entran ustedes a una versión que es la virtualización de lo que ustedes han creado. Entonces, todo lo que ustedes hagan aquí, como instalar, digamos, librerías como esta de aquí, ¿no? Todo lo que ustedes hagan aquí va a ser virtualizado. Ya no va a ser en el Python global que ustedes tienen en su máquina, digamos, ¿no? Ah, perfecto. Entonces yo aquí ya puedo instalar pip install notebook. Y Notebook básicamente simplemente es un editor de texto en el cual ustedes pueden hacer todo su código en Python, digamos, ¿no? Es muy similar a lo que ustedes seguramente han usado en alguna clase anterior, Colab, ¿no? Es lo mismo, casi, ¿no? La diferencia es de que Colab permite correr script, ¿no? En los servidores de Google, digamos, ¿no? En cambio, esto es netamente local, digamos, ¿no? Listo. Entonces, una vez ya instalado Notebook, simplemente lo activamos, ¿no? ¿Cómo se activa? Jupyter Notebook. Y listo. Ya está. ¿En dónde lo activó? Y si entramos aquí en la página, dice HTTP localhost 8888.
Ah, ya, si lo abro sería esto. Esta es la página de Jupyter. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ya aquí yo ya puedo hacer todo lo que yo quiera, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero, puedo crear una carpeta. Tokenización. Entramos y aquí yo ya puedo crear mis proyectos, ¿no? Por ejemplo, puedo crear un Python este y ya le puedo cambiar el nombre si quiero, ¿no? Porque quiero que se llame, por ejemplo, tokenización. Listo. Entonces, ya de aquí simplemente es ejecutar y programar, digamos, ¿no? Ahora, esto de aquí, ¿cómo es que funciona en sí, ¿no? Ustedes pueden colocar código de Python, pueden usar también Markdown, digamos, ¿no? En caso de hacer documentación, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero hacer primero el primer paso que es la normalización, digamos, ¿no? La normalización es el primer paso del pipeline, ¿no? Entonces, escribo, está en formato Markdown, por eso usa este hashtag, digamos, ¿no? Le damos play y ¡pum! Se crea, ¿no? Ustedes saben ya cómo manejar Markdown, ¿no? Si yo le doy aquí, por ejemplo, si es doble hashtag, es simplemente es otro nivel, digamos, ¿no? Este es más grande y este es más chiquito, ¿no? Entonces, eso, simplemente este es un Markdown, digamos, en el cual ustedes pueden escribir y pueden colocar documentación si gustan. Si lo colocan como código, es código Python. Ejemplo, yo quiero instalar aquí lo que es Unicode, ¿no? Unicode, ¿no? Le damos correr y miren, está instalando. Es básicamente como si hiciera esto de aquí, ¿no? Pip install, digamos, ¿no? Pero lo estoy haciendo aquí en código, digamos, ¿no? Ahora, ya una vez que tengo Unidecode, ya puedo usar esta librería. ¿Para qué me sirve esta librería? La librería, básicamente, Unidecode me permite decodificar algunos caracteres especiales, por ejemplo, tildes, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy usando esto? Porque voy a hacer la normalización, ¿no? Ustedes saben muy bien que la normalización en qué consistía. Simplemente es tener texto, ¿no? Tener texto, por ejemplo, no sé, qué bueno, arroba UAGRM, https dos puntos barra barra x.com, ¿no? La normalización, la idea es de que este texto que tiene eh, eh, texto que tiene símbolos, que tiene texto que no está en un formato, ¿no? Se transforme básicamente en un formato mucho más sencillo para el procesamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo qué? Todo hacerlo minúscula, ¿no? En lugar de usar el etiquetador que es arroba, digamos, simplemente que menciona que ese es un user, digamos, ¿no? O una URL, digamos, en lugar de todo esto, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando nosotros le pasemos esta información en este caso, al modelo, le sea mucho más sencillo hacer las cosas necesarias, ¿no? Como que cálculos estadísticos en los cuales nosotros podemos obtener ya una predicción más precisa, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, voy a importar una clase que es, en este caso, de regex, ¿no? Para manejar lenguajes formales, ¿no? En los cuales vamos a hacer un intercambio de lenguaje en un momento, ¿no? Vamos a también importar lo que es el Unidecode, ¿no? Que es lo que habíamos instalado hace un momento, ¿no? A ver, le damos play. Perfecto, no dio ningún error. Y simplemente vamos implementando, ¿no? Def. En Python, una definición es básicamente un método, ¿no? Entonces simplemente le colocamos el nombre del método, normalizar texto, ¿no? Normalizar texto. Y aquí le enviamos el parámetro texto.
Y en vez de usar llaves, ¿no? Abrir llaves, cerrar llaves, en Python se utiliza lo que es dos puntos. Dos puntos y se utiliza lo que es en sí el espaciado para indicar dónde termina este método, ¿no? Entonces, nosotros colocamos el espaciado, o en este caso el espacio en sí correspondiente con tab, y ya nosotros indicamos que estamos dentro del método, ¿no? Si nosotros escribimos al nivel de donde está este método, ¿no? A la misma línea, estamos indicando en realidad que no estamos escribiendo dentro del método, ¿no? Entonces, aquí se toma mucho en cuenta lo que es el espaciado, ¿no? O la tabulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el texto? Primero que nada, vamos a normalizar, ¿no? ¿Cómo lo normalizamos? Texto.lower, ¿no? Lo que conocemos muchos en otros lenguajes, ¿no? Que básicamente lo que va a hacer es hacer minúscula todo, ¿no? Con lower. En Python no es necesario el punto y coma tampoco, ¿no? Texto igual a, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar las URL con regex, ¿no? Entonces, re.sub y simplemente escribimos nuestra expresión regular, ¿no? ¿Cuál sería la expresión regular con la cual nosotros vamos a intercambiar? Todo texto, ¿no? Que tenga o no tenga el HTTPS en sí, todo texto que comienza con HTTP, simplemente le vamos a hacer aquello que es string, le vamos a decir, en este caso, que lo intercambie por URL, ¿no? ¿Qué cosa? El texto que nosotros estamos recibiendo por parámetro. Entonces simplemente le decimos, este texto, si es una URL, ¿no? Esta es su expresión de regular de una URL, le decimos que lo intercambie por este texto que se llama URL, nada más. Eso es lo único que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, aquí le voy a poner un comentario. Lo primero que vamos a hacer que minúsculas, ¿no? Lo segundo, la URL, ¿no? Lo tercero, que vamos a hacer las menciones, ¿no? El arroba, digamos, por ejemplo, ¿no? Las etiquetas de esto, ¿no? Se puede cambiar también. Todo lo que ustedes gusten se puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la expresión regular? Todo lo que empiece con arroba y cualquier palabra más adelante que haya va a ser intercambiado. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Por user, ¿no? ¿Y a qué texto? El texto ya le enviamos aquí, ¿no? Entonces, esto lo que me va a hacer es menciones, ¿no? ¿Qué más? Podemos quitar las tildes. ¿Con qué? Justamente con la librería Unicode, ¿no? Le pasamos el texto. ¿Qué más? Podemos, por ejemplo, el tema de las puntuaciones o los reviews también podemos hacer, ¿no? Punto sub. Y lo mismo aquí, ¿no? Nuestra expresión regular y le decimos cualquier palabra, en este caso, del rango uy, de A hasta la Z, incluyendo números de 0 a 9, ¿no? Quiero que lo reemplaces por vacío, ¿no? Uy, esto, ¿no? Entonces, ¿para qué era? Quitar tildes, ¿no? Puntuaciones o reviews. Y así sucesivamente podemos hacer nosotros nuestros normalizador como nosotros queramos en realidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si quiero quitar los espacios por demás, digamos, el espaciado por demás, quiero que lo reemplace por un espacio simple, digamos.
Y finalmente retornamos el texto ya normalizado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahora para utilizar este método yo ya le he quitado, en este caso, el tab, ¿no? El espaciado para que esté al mismo nivel y pueda utilizar este método, ¿no? Y simplemente hacemos un print, normalizar texto. Y aquí ya le ponemos el texto que queramos, ¿no? Por ejemplo, que con acento, ¿no? Que bueno, arroba uagrm, http, dos puntos, x.com. ¿no? Entonces, si yo quiero ejecutar esto, simplemente le damos play y en este caso nos dio un error. ¿Por qué? Porque si aquí lo leemos, dice de que la palabra text no está. Ah, ya. En vez de text, aquí debería ser texto, ¿no? Hacemos correr y listo. Miren, esta es la normalización. Fácil, ¿no? No está tan complejo. Entonces, básicamente de eso se trata normalizar un texto en sí. Normalizar un texto es simplemente llevarlo a una forma mucho más sencilla para que lo pueda manejar de esa forma en la tokenización, para que lo pueda manejar también de forma más sencilla el tema de la estimización, lematización y finalmente los modelos también lo puedan manejar de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Tokenización, por ejemplo. Esto lo vamos a poner como Markdown. Damos play y aquí tenemos nuestro token, ¿no? Y para la tokenización vamos a hacer de dos formas, ¿ya? Una forma es utilizando una librería de tokenización, ¿no? Utilizando un modelo de tokenización. Y otra forma es la forma simple que es hacer básicamente un split, digamos, ¿no? Pero para hacer esa librería simplemente lo voy a instalar, install, una librería en toda la carpeta que es U, por eso, universal. Y en este caso la librería se llama NLTK, ¿ya? Esta librería lo vamos a utilizar harto en este módulo. Le damos play y va a comenzar a descargar la librería en el ambiente virtual que tenemos, ¿no? Ya, perfecto. Ya con esto ya lo descargo y simplemente vamos usando. ¿Cómo lo usamos? Hacemos la importación en ltk.tokenize import de la clase word tokenize. Ya está importado. Y el ejemplo, texto. Hola, vamos por un café. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer esta tokenización? La tokenización básicamente consiste en separar la frase del documento en un array tratable, ¿no? ¿Cómo? Ya sea por carácter, ya sea por palabras o subpalabras también, ¿no? Entonces, una forma clásica que no tiene un sentido, podríamos decirlo, es simplemente usar un split, ¿no? Al usar un split, nosotros simplemente lo que hacemos es separar el texto por un espaciado nada más, ¿no? Entonces, si yo hago el split, básicamente, ¿qué va a hacer? Eso, ¿no? Agarra por espacios, ¿no? Este espacio de aquí, este espacio de aquí, este de aquí, este de aquí, y eso lo va colocando a un array, ¿no? Y este es básicamente mis tokens, ¿no? Estos son los tokens que vamos a hacer. Y después de cada uno de estos tokens va a ser una dimensión después, ¿no? Y de esa dimensión voy a sacar los métodos estadísticos, ¿no? Ahora, la otra opción que ya tiene ya algo mucho más de ciencia es básicamente utilizar esta librería que ya hemos importado, que es NLTK. Entonces, ¿cómo se usa NLTK? Word Tokenizer, Tokenize, perdón. Y aquí le ponemos el texto, pero algo interesante es de que lo que les explicaba hace el otro día, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo escribir en español, ¿no? Puedo escribir en español y el español es bastante sencillo, ¿no? Es bastante fácil de separar los tokens, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un espacio, ¿no? Pero ¿qué pasa si uso otro idioma, digamos?
Entonces, en ese otro idioma ya es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no siempre se maneja lo que es el tema de el espaciado. Puede manejarse, por ejemplo, de otras formas. Puede ser a ver, un segundo, ¿dónde está? Mm, Ahorita le paso el texto. ¿Qué pasa si lo coloco así? Si lo coloco esto que es, qué bueno, user URL, digamos, lo pongo en japonés. En japonés, si se dan cuenta, no tiene espacio, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer en sí el tema de la tokenización siempre con split, porque va a variar, ¿no? Va a variar en este caso. O a lo mucho, ¿cuánto va a ser el split aquí? Aquí simplemente va a haber uno nomás, ¿no? Porque aquí hay un espacio, digamos, ¿no? Pero en cambio este tiene cuatro espacios, digamos, ¿no? Pero en realidad esto está separado así, digamos, ¿no? En realidad debería ser esto así, ¿no? Entonces, pero en este caso, en el japonés, por ejemplo, no se usa el espacio en sí, así por así, digamos, ¿no? Tiene su forma gramatical que no requiere usar espacios y aún así se entiende, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo del caso y también dependiendo del idioma, la tokenización va a variar, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí hago la tokenización de este texto, algo muy interesante de esta librería del Word Tokenize que viene del NLTK es que ustedes le pueden enviar el lenguaje. Le pueden decir ustedes en qué lenguaje quieren. Y listo. Para él, hacer eso es, por ejemplo, justamente separarlo, los símbolos como un token, la palabra, símbolo, y el símbolo interrogación inclusive va unido con la palabra para este caso, ¿no? Entonces, de ahí ya nosotros podemos intuir también hasta dónde viene la pregunta, ¿no? El modelo puede saber, puede entender eso, ¿no? Pero nosotros no tuvimos que programar esto, no tuvimos que hacer la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene esto, en este caso, lo que es el tema de la librería que me permite identificar esto, ¿no? Entonces, esta librería en LTK se usa bastante en todo lo que es ciencia de datos, ¿ya? Es una de las más utilizadas y lo vamos a seguir utilizando en este módulo también, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa en este caso si, por ejemplo, eh, cómo actuaría en este caso eh, lo que es palabras, por ejemplo, de redes sociales, por ejemplo? Si me copio lo mismo, ¿no? Me copio lo mismo, aquí le vamos a cambiar el texto, simplemente para el ejemplo. Le pongo, me encanta, hashtag, guajerem, arroba, universidad, ¿no? Si este texto lo hago con Word Tokenize, ¿qué es lo que me va a generar? Me lo va a separar, ¿no? Me lo separó. Y esta separación en sí, para las redes sociales, por ejemplo, es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a decir un hashtag envió. Ah, pero ¿cuál es el contexto de ese hashtag, digamos, ¿no? O cuál es el contexto de este arroba, digamos, ¿no? Ahí está el problema, que yo voy a perder el contexto. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra en la que viene unida ya no está unida como aquí, digamos, ¿no? Ah, entonces quizás en este caso más útil sea el split, digamos, ¿no? ¿No ves? Ah, ya. Pero ¿y qué pasa si es en otro idioma, digamos? Ah, ucha, ahí es otro problema porque ya no lo necesitaría en sí por el espaciado en realidad, ¿no? Entonces, para este tipo de casos en específico, ¿no? Para hacer la tokenización existen también muchas librerías diferentes, ¿no? En este caso, nosotros podemos usar también otra librería, aquí lo voy a poner arribita para poder importar, que se llama NLTK
punto tokenize import, pero vamos a usar la de word tokenize, que es la que estamos usando, pero hay otra que es para redes sociales nomás, que se llama tweet tokenize. Hacemos correr, listo, y ahora vamos a ver la diferencia. Print tweet token y tk.tokenize. Aquí voy a declarar lo que es tk es igual a tweet tokenizer. Y aquí simplemente le envío el texto, ¿no? A ver, listo. Y aquí es diferente, ¿no? Este es por espacio. Este según la librería de NLTK, que lo hace dependiendo del caso, ¿no? Si es signo de interrogación, lo une, por ejemplo, ¿no? Pero si es un hashtag o un arroba, que son de etiquetas de redes sociales, los separa y ese es un problema. Ah, pero tweet tokenizer es diferente. Esto sí lo separa, pero cuando son símbolos que se utilizan en las redes sociales, los mantiene unidos, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, dependiendo del caso, nosotros usamos cuál vamos a utilizar, ¿no? Todo es dependiendo del caso. Podemos usar un simple split, podemos usar el NLTK, podemos usar el tweet token o podemos utilizar otros, por ejemplo, que pueden hacer la tokenización por subpalabras también, ¿no? Todo depende del caso, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto. Entonces, vamos a ir con la siguiente fase de lo que es el pipeline de procesamiento del lenguaje natural, que son los stop words, ¿no? Vamos a poner esto como markdown, hacemos correr y aquí ya está. Ahora, ¿cómo podemos usar los stop words? ¿No? Esta librería NLTK maneja el tema de los tokens, maneja también lo que son los stop words, ¿no? Entonces, from nltk.corpus import stop words. ¿Por qué maneja en este caso lo que son los stop words? Yo ya les comenté en clase que los stop words básicamente trata en sí de qué? De una bolsa de palabras. Una bolsa de palabras en la cual se va a excluir de, se va a excluir en sí el tema de las palabras que no quiero que se incluyan. ¿Cómo qué palabras? Artículos, negaciones, ¿no? Palabras que aumenten la intensidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de aquí normalmente son muchas palabras, ¿no? Y en muchos idiomas también, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta de que no nos va a dar para hacer todo, digamos, ¿no? Entonces, una forma es utilizando esta librería que es de NLTK, ¿ya? La librería NLTK tiene esto que son los stop words. Entonces, podemos usar, por ejemplo, stop words en español, set stop words, punto words, Spanish, y lo vamos a imprimir. ¿Cuáles son los stop words que maneja? ¿No? Y si lo imprimimos esto, me va a mostrar, todos estos son los stop words que maneja, ¿ya? Estos son los stop words que maneja esta librería. No es algo que yo tuve que agregar manualmente, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto me facilita mucho esta librería. ¿Por qué? Porque ella tiene muchas cosas cargadas. Y esto simplemente en español, ¿no? En cualquier idioma nosotros podemos manejarlo esto también, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos ya los stop words, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sería? Básicamente, vamos a tener ya nosotros nuestros tokens, ¿no ves? Ya hemos tokenizado la palabra. Un ejemplo de tokenización, por ejemplo.
el perro y el gato corren rápido, ¿no? Entonces, esto ya es una tokenización, ¿no ves? ¿Por qué? Porque lo ha separado en este caso por palabras, para este ejemplo, ¿no? Pero hay muchas palabras de las cuales cada una de estas van a llegar a ser una dimensión si lo hacemos un embedding, ¿no? Entonces, para evitar esto, usamos lo que son los stop words. Eliminamos palabras que no nos interesan en realidad, como cuáles. Todos aquellos que están dentro de los stop words. ¿Cuáles? Los artículos, por ejemplo, el, y, el, ¿no ve? Entonces, ¿cómo elimino eso? Muy sencillo, simplemente hago la verificación. ¿Cómo? Simplemente es un for donde, ¿de qué? Un for de tokens, ¿no ve? Donde le decimos que la palabra, ¿no? Que es W o word, ¿no? Not in stop words es. ¿Qué estoy diciendo aquí entonces? Simplemente le estoy diciendo, ¿qué cosa? Que de mi array, ¿no? De mi array, en este caso, de este array, que es todo este token, ¿no? Token. De ese tokens, perdón, con S, aquí está mal escrito. Ay, no sé, fue mi navegador. Aquí está, ¿no? De este tokens, lo que voy a hacer es básicamente recorrer en un for, ¿no? ¿Ve? Donde cada uno de esos tokens, cada uno de esos ítems chiquititos, que se va a llamar la W, ¿no? ¿Ve? En este caso, aquí lo vamos a poner. ¿Cuál es el array de tokens? Básicamente sería esto, ¿no? Donde cada una de estas palabras va a ser W, ¿no ve? Aquí está. Este es el for básicamente, ¿no? Entonces, de ese for, simplemente le pregunto, esta W, esta palabrita de este token, ¿está en este grupo de stop words? ¿No? Si no está, pasarlo a token limpio. Si está, continúa tu recorrido. Eso simplemente es lo que hace, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es verificar tokens limpios, ¿no? Y lo hago correr y en este caso me da error. ¿Por qué? Vamos a ver, dice print stop words aquí. Me comí un cerrado. Y aquí está. Esto es mi tokens ahora, pero limpios, ¿no? Antes era el perro y el gato corren rápido. Pero al final, ¿qué le vamos a pasar al modelo? Perro, gato, corren rápido, ¿no? No necesitamos enviarle todo ahora, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto. Eso es básicamente lo que hace los stop words, ¿no? Eso me permite hacer los stop words. Y de esa forma nosotros podemos reducir mucho lo que es en sí texto que le vamos a enviar al embedding, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa en este caso? Por ejemplo, el servicio de Internet no es nada bueno. Tokens, texto.split y los filtrados o los tokens limpios, simplemente hacemos un for, ¿no? W
for w in tokens if w not in stop words es, ¿no? Y si lo imprimimos, ¿qué nos va a dar? Servicio internet bueno. ¿Me sirve este array de tokens? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sirve o no sirve? No sirve, ¿no? ¿Por qué no sirve? Porque básicamente me quitó gran parte del contexto al quitar la negación, ¿no? Entonces, si bien el texto era el servicio de internet no es nada bueno, al final, ¿qué le estoy pasando al modelo? Servicio de internet bueno, digamos. Ay, ahí está el problema, ¿no? Los stop words me reducen las palabras que yo no necesito al momento de hacer el cálculo estadístico en el modelo. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de usar los stop words. ¿Por qué? Porque le podemos quitar el contexto, ¿no? El contexto del mensaje. Ah, pero ¿y qué pasa en estos casos? Podemos hacer lo siguiente. Stop words es punto. Estos stop word punto es básicamente esto, ¿no? Aquí lo estamos nombrando, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente usamos difference update. Y aquí podemos evitar, ¿sí? Algunas palabras que no lo tome en cuenta el stop word. Por ejemplo, no, ni, nunca, nada, sin, uy, sin, tampoco, ¿no? Y simplemente después de que hicimos la actualización de nuestra bolsa de palabras, hacemos lo mismo. Vamos a copiar esto, pegamos, copiamos, pegamos, ¿no? A ver. Ah, ahora es diferente, ¿no? No perdemos ahora el contexto. Manejamos de la misma forma, seguimos eliminando palabras que no nos sirven, por ejemplo, el, de, digamos, ¿no? Pero no quitamos el contexto de la palabra, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Podemos eliminar todo este tema de lo que es palabras que no nos sirven con los stop words, pero palabras que le quiten el contexto, como negaciones, o palabras que intensifiquen una palabra como muy, por ejemplo, que es importante, digamos, podemos evitar y quitarla de nuestra bolsa de palabras de stop word, digamos, ¿no? Entonces, todo eso depende de qué es lo que ustedes quieran realizar, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya definan qué es lo que quieren realizar, perfecto, eliminan las palabras que ustedes no quieren que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿esto me afecta mucho en el embedding? ¿Me afecta mucho en el modelo? Sí y no. Es por un tema más que todo de eficiencia, ¿no? Entonces, si yo quiero que me responda rápido, digamos, por ejemplo, el modelo, obviamente me conviene usar estos Word, digamos, ¿no? Pero si requiero totalmente el tema de todas las palabras que se usan, quizás no sea la mejor opción usar stop word, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, usamos los stop word, sí o no, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ya hemos hecho entonces con esto, ¿qué cosas? Hemos hecho la normalización. La normalización no es tan compleja como habíamos visto en clase, ¿no? Simplemente es reemplazar el texto, hacer minúscula todo, quitar las URL, menciones, quitar tildes, puntuaciones, espacios, ¿no? Entonces, eso ya es algo que nosotros vimos en programación 1, quizás, digamos, ¿no? Que es básicamente hacer este cambio de palabras, ¿no? Substrings, digamos, ¿no? Hicimos después la tokenización que correspondía este texto que nosotros tenemos, convertirlo en un array de palabras, caracteres, subpalabras, dependiendo del caso. Por ejemplo, teníamos lo de la librería NLTK, utilizando la clase WordTokenize, lo que me permite simplemente separarlo automáticamente, ¿no? Pero también teníamos lo de la clase TweetTokenize, digamos, ¿no? TweetTokenize básicamente me sirve para cosas de redes sociales. Por ejemplo,
que no me separe el hashtag o las menciones, digamos, porque necesito el contexto de eso, ¿no? ¿Cuál hashtag es? ¿Con qué palabra está unido? ¿No? Es necesario saber esas cosas, ¿no? Y finalmente habíamos visto el tema de los stop words, ¿no? El stop word básicamente consiste en ¿qué? En utilizar una bolsa de palabras que ya está definida en la librería o crear nuestra propia bolsa de palabras y con eso hacer un filtrado de los tokens, ¿no? Un filtrado de los tokens que nosotros queremos limpiar, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya una sobredimensión del modelo, para que no haya lo que es eh, la inversión en la matriz, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que cuando hacemos, por ejemplo, conteo de palabras, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos conteo de palabras, podríamos tener una matriz con diferentes valores, ¿no? Y donde cada palabra básicamente equivalía a una columna, ¿no? Pero el problema era de que si esa palabra no se utilizaba en el documento, ¿qué pasaba? Se ponía 0, 0, 0, 1, digamos, ¿no? Y básicamente todos estos puntos que teníamos aquí con 0 ocupan también un espacio en la memoria. Por eso quizás no es la mejor opción, ¿no? O para evitar esto, eliminar estas palabras, ¿no? ¿Con qué lo eliminamos? Stop words, ¿no? Al usar los stop words, eliminamos las palabras. ¿Qué cosas? Artículos, uniones, negaciones, intensificadores, digamos, ¿no? Pero hay casos que necesitamos tomar en cuenta eso, como este de aquí. Entonces podemos hacer excepciones también, ¿no? Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Consultas, dudas? Perfecto. Entonces, bueno, en esta clase de hoy hemos visto todo esto. Cómo vamos a hacer ahora los trabajos de aquí en adelante, lo vamos a hacer con Jupyter. Vamos a utilizar lo que es el notebook de Jupyter. Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que nos toca hacer? Sería la estimización, lematización y más adelante vamos a ver ahora la transformación de texto en número. ¿Con qué? Con Backup Word, con TF-IDF, embedding, ¿no? Entonces, existen muchas formas también y dependiendo de cada caso de uso que nosotros tengamos, utilizamos la forma correspondiente. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a quedar aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Perfecto, muy bien. Entonces, yo les voy a compartir igual este archivo, este notebook, para que ustedes lo puedan tener. Y para la siguiente clase me gustaría que todos tengan instalado Python, tengan ya su ambiente su ambiente virtual, así de Python igual instalado. Y finalmente instalado lo que es el notebook con Jupyter. ¿Está bien? Con esto nos estaríamos viendo el día martes y que tengan un excelente día.